Vamos a ir a un segmento cortito pero bien sustancioso sobre la calidad del sueño y la importancia del sueño. Y vamos a hablar de algunos mitos. Por ejemplo, ¿es necesario que durmamos todos, absolutamente todos, sin importar nuestra edad o nuestra condición, 8 horas al día, bueno, o en la noche? ¿Será cierto que tomar un bañito caliente antes de irnos a dormir, eso nos ayuda como a relajarnos y a entrar mejor en el sueño? Bueno, de esto y mucho más vamos a conversar a continuación con la especialista en trastornos del sueño, en medicina del sueño, la doctora Liliana Estrada, que está aquí con nosotros desde bien temprano. Un placer. Muchas gracias. ¿Cómo amanece? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, antes de que hablemos de los mitos, explíquenos por qué el sueño es importante, porque yo siento que hay gente que no le pone la atención debida a la calidad del sueño, sobre todo. Exacto. El sueño estuvo muchos años sin saber para qué servía. Incluso muchas personas consideraban que el dormir era como una pérdida de tiempo. Exactamente. Pero el sueño es sumamente necesario. Y en los últimos 20 años todas las investigaciones lo que han aportado o arrojado es que el sueño nos ayuda a disminuir nuestro nivel de gasto energético durante la noche. Entonces el cuerpo entra en un estado de relajación y descanso. Todas las funciones entran en un estado prácticamente de reposo sin dejar de ocurrir, pero en un estado de reposo. Por otro lado, todo lo que es la consolidación de la memoria, los pensamientos, todo lo que en el día hemos producido, durante la noche se consolida y de una u otra forma también el cerebro libera información que no necesita. Entonces, todo lo que son las sinapsis o las comunicaciones entre las neuronas tienden a regularse a lo largo de la noche también. Por otro lado, el sueño es un regulador de emociones, ¿verdad? Cuando soñamos algo horrible o algo que nos genera a nosotros mucho dolor, pues eso nos puede incluso cambiar el día, afectar nuestras emociones a lo largo del día. Entonces el sueño es un regulador de emociones también. El sistema inmunológico se va a ver de una u otra forma muy equilibrado a través del sueño. Nuestras células de defensa corporal se tornan mucho más vigilantes cuando tenemos un buen patrón de sueño, una buena cantidad de sueño y calidad de sueño. Muchos aspectos hormonales o muchas neurohormonas que producimos a lo largo de la noche o que se liberan durante la noche y que necesitamos durante el día, necesitan de las diferentes fases de sueño para que haya una adecuada liberación. Entonces, el sueño tiene múltiples funciones y obviamente hace que cualquier persona que duerma poco o duerma mal empiece a disfuncionar, no solo cognitivamente, sino que también emocionalmente y también físicamente. No, eso lo sabemos. O sea, cuando no dormimos bien, andamos irritables, molestos. Exacto, no nos sentimos reparados. No nos sentimos bien. Bueno, vamos a ir viendo algunas ideas, digamos, que algunas de ellas son mitos y algunas de ellas son verdades con respecto al sueño. Ustedes las van a ver en la parte inferior de la pantalla. La primera, doctora, es: dormir bien significa dormir 8 horas. ¿Esto es mito o es una verdad? En realidad es un mito. Primero debemos tomar en cuenta que no todas las personas necesitamos dormir 8 horas. Hay personas que son dormidores cortos, que pueden dormir más o menos entre 6:30 y 7:30 horas, y esto va a hacer que se sientan muy bien. Así como hay personas que necesitan más de 8 horas para sentirse realmente reparadas. Y además esto va a depender de la edad, ¿verdad? A mayor edad vamos a ver una reducción del tiempo total de sueño que se necesita para sentirnos bien, pero entonces muchas veces nos preocupamos demasiado por tratar de alcanzar esas 8 horas y lo que hacemos es sobrepreocuparnos al respecto. Ajá, y hay un número mínimo, digamos, que ustedes digan, la cantidad de horas mínima que un ser humano necesita sin importar sus condiciones o su edad es tal. Bueno, según estudios que se han reportado con respecto a alteraciones que se empiezan a generar incluso en nuestros reflejos, en aspectos cognitivos, se supone que menos de 7.5 horas no deberíamos dormir. O sea, lo óptimo deberían ser 7.5 horas y podemos dormir incluso un poco más, pero ya esto sería opcional. Ok. Si yo duermo 6 y me siento bien al día siguiente, puedo hacer mis actividades, ¿verdad? Me siento descansado, no importa. Si venís con un antecedente de toda la vida, de que siempre has sido dormidor corto, por ejemplo, que no ocupas las 8 horas, yo diría que sí. El problema es si siempre has dormido 7:30 u 8 y ahora desde hace 2 años por el tipo de trabajo o de actividades sociales a las que estás sometido, por ejemplo, empezás a dormir 6. Entonces ahí puedes sentirte bien, pero ya sabemos que había un antecedente que te hacía necesitar más horas. Le entiendo. Ok, siguiente. Las pesadillas hacen que no descansemos bien. Definitivamente.
Las pesadillas son parte, muchas veces, de las ensoñaciones que tenemos a lo largo de una noche, pero se relacionan mucho a nuestros estados emocionales, a trastornos de estrés postrauma, por ejemplo, o preocupaciones que tenemos permanentemente. Las pesadillas también pueden producirse, por ejemplo, cuando una persona respira mal a lo largo de la noche, ya sea apnea o tiene ronquido y el oxígeno sufre disminuciones, también las pesadillas podrían ser una causa. Debemos tomar en cuenta que muchos medicamentos pueden producir un exceso de pesadillas, como por ejemplo los antidepresivos. Entonces, las pesadillas realmente cuando se dan en demasiada cantidad a lo largo de la noche, Randall, definitivamente hace que más bien haya una sensación de que no se durmió. Y recordemos que muchas veces la sensación de pesadilla también nos hace despertar abruptamente, asustados, y obviamente hay una fragmentación del sueño asociado a las pesadillas también. Disculpen que me dio tos. Un vasito de agua para Randall. Ok. Ahí estas cosas pasan, perdonen. Doctora, ¿hay forma de controlar las pesadillas? Yo puedo disminuirlas, digamos. Sí, las pesadillas se pueden disminuir en primer lugar conociendo qué es lo que las provoca. Si, por ejemplo, un paciente lo que hace es tener pesadillas porque emocionalmente está atravesando por un cuadro depresivo o por un trastorno de ansiedad, pues lo más importante es enfocarnos en ese diagnóstico y tratar a la persona por eso para tratar de disminuirlas. El otro tema es enfocarnos en lo emocional que puede estar provocando que la persona esté con mucha angustia y que esta angustia se traduzca en pesadillas a lo largo de la noche. Y por otro lado, si hay fármacos, etcétera, que pueden estarlas provocando, pues debemos tratar también de ver si podemos cambiar algunos medicamentos sin que prescindamos del tratamiento que necesitamos. Y pues obviamente también tratar de antes de dormir, tener un ratito de meditación, sin llegar al contexto religioso o algo que esto pueda tener, sino más bien meditación. Me refiero a tener ese tiempo, ese periodo personal de verme yo hacia adentro, de tratar de tranquilizarme, etcétera, y tratar de desviar todos los pensamientos negativos que puedan a nosotros provocarnos el estar más inquietos o intranquilos a lo largo de la noche. Muy bien, la siguiente idea, ya todo bien. La siguiente idea es tomar una bebida alcohólica ayuda a dormir mejor. Hay gente que cree eso, ¿va? Y entonces esa es la excusa pero es un gran mito, exacto, es un gran mito. Definitivamente, digamos que el efecto del alcohol es provocar una sedación en el sistema nervioso central. Entonces, obviamente, todas nuestras funciones centrales o cognitivas se van a ver disminuidas o apaciguadas cuando tomamos alcohol. Entonces, la gente lo siente rico de una u otra forma. Se toman el traguito, se van a la cama, se duermen tranquilos, se sienten relajados. El tema es qué produce el alcohol a lo largo de la noche, ¿verdad? Nos produce prácticamente la anulación de una de las fases profundas de sueño. Entonces no lo notamos, pero al día siguiente vamos a amanecer menos descansados porque prácticamente el alcohol no permitió que la fase N3 o de sueño o de ondas delta, que es un sueño profundo, no se pudiera dar. Y muchos de estos pacientes toman alcohol, veámoslo como que hoy me tomé una copita de vino, nada pasa. El tema es que muchas personas utilizan el alcohol para ya tratarse un trastorno del sueño. Claro. Entonces lo hacen diariamente y es aquí donde vemos este tipo de efectos que hay que tratar de controlar. Ok, la siguiente idea que quiero saber si es mito o verdad es que es normal roncar. No es normal. Lo hemos visto por muchos años como vacilón. Nos reímos incluso de la persona que tenemos a la par porque no nos dejó dormir y se vuelven chota. Sí, se vuelven vacilón. El roncar no es normal, es un bloqueo parcial o total de la vía aérea superior. Significa que hay una resistencia al paso del aire cuando estamos respirando o inhalando, y obviamente esto va a provocar muchos despertares a lo largo de la noche, mucha fragmentación del sueño, y puede originar incluso o estar asociado a disminuciones en la oxigenación que van a aumentar nuestro riesgo cardiovascular y provocar mucha somnolencia al día siguiente. Ok, y no solamente tiene mala calidad del sueño el roncador, sino quien está a la par. Por supuesto. Y la familia, porque yo he conocido, bueno, usted sabe más que yo de eso. O sea, hay gente que se oye desde afuera de la casa. Definitivamente, de hecho para eso hay un término y es ronquido estridente. Es aquel ronquido que se sale del cuarto, que molesta a los demás. Y lo que dijiste no está fuera de contexto, es totalmente real.
muchos de los pacientes que me llegan a la consulta, quien lo trae no es el propio paciente, lo trae la pareja. Claro. Porque ya incluso están durmiendo en lugares, en cuartos separados para poder convivir por lo menos. Y aunque les parezca una exageración, conozco de casos de divorcios originados por el ronquido. Sí, así es. Pues van generándose ahí separaciones. Hay otras cosas ¿verdad? alrededor, sí, pero... Sí. Pero sí, definitivamente. Y máxime si se une también a que la pareja además tiene insomnio. Entonces ahí vemos ya dos trastornos uniéndose en la noche. Ok, la última idea que quiero que nos ayude a desarrollar, doctora, y que nos diga si es cierto o no, es que dormir en posición fetal mejora el sueño. Sí, definitivamente mejora el sueño, mejora la circulación, mejora la respiración y la mayoría de la gente utiliza la posición fetal para dormir y es la posición más usada, ¿verdad? Más la que la gente prefiere. Mejora todos los aspectos, ¿verdad? Recordemos que incluso dormir boca arriba va a hacer que la lengua se vaya para atrás, pegue con la pared posterior de la faringe y nos va a hacer roncar más, nos va a hacer tener más dificultad respiratoria. La posición lateral es una posición que normalmente va a ir más a favor de que tengamos una mejor calidad de sueño. Doctora, ya para cerrar, ahora que hablábamos de la gente que no descansa porque sueña mucho, el no soñar es problemático. ¿Es algún indicador de que algo está mal? Porque hay gente que dice, no, yo nunca sueño. Bueno, ese es otro mito, ¿verdad? La gente cree que no sueña, definitivamente. Es que uno no se acuerda. Es que uno no se acuerda en la mayor parte de los casos, o sea, dejando por fuera algunas alteraciones del sueño que sí pueden provocar que el paciente no llegue al sueño REM, que es donde soñamos. Recordemos que el sueño va siendo como una escalerita, ¿verdad? Vamos como bajando y alcanzando niveles más profundos de sueño conforme pasan los minutos. Más o menos a los 90 minutos después de haber conciliado el sueño, llegamos a la última fase, que es la cuarta fase, que se llama el sueño REM. En el sueño REM es donde se dan la mayor cantidad de sueños. De hecho, se llama REM por movimientos oculares rápidos y los movimientos oculares rápidos tienen que ver con la producción de ensoñaciones. Entonces, cuando nosotros nos despertamos en esa fase por alguna razón, yo estoy viviendo una ensoñación en ese momento. Entonces, yo voy a recordar fácilmente lo que estaba soñando. Pero a veces nos despertamos cuando estamos en otra fase de sueño, por ejemplo en N1 o en N2, no vamos a recordar lo que estábamos soñando en la fase REM que acabamos de pasar. Entonces las personas a veces dicen, yo nunca sueño. No es eso, es que nunca se despiertan o nunca ha habido la coincidencia de que se despierten en una fase REM. Y cuando nos acordamos del sueño es porque sí nos hemos levantado en un momento en que estamos en fase REM de sueño. Hay patologías que hacen que no lleguemos a esa fase, pero son patologías muy específicas. La mayoría de gente que se levanta en la mañana sintiéndose descansado, aunque sienta que no ha dormido, sí ha dormido bien y sí ha pasado por fase REM y sí ha soñado. Muy interesante. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Ha sido un placer tenerla y queríamos hacer este segmento porque, como dijimos al principio, a veces al sueño no le damos la importancia que tiene y como es algo que está ahí y lo que usted decía, bien, hay gente que dice, no, cuando duermo no soy productivo, estoy perdiendo el tiempo y la verdad es que es fundamental para tener un buen día. Sí, en una sociedad que cada vez ve mejor que durmamos menos y debe ser lo contrario. Muy bien, ahí están apareciendo los números de contacto de la doctora Liliana Estrada, especialista en medicina del sueño, se los repito, 8686-8625, también el 2522-1000 con la extensión 6084. Gracias. Gracias a ustedes. Lindo día y buenas noches hoy en la noche. Gracias. Que tenga buen sueño. Igualmente para ¿Tiene vos. problemas de sueño usted? No. ¿Duerme bien? No, duermo bien mientras el que está a la par no me ronque un paquitito. A veces ronco un paquitito y sé que me va a matar porque lo estoy diciendo. Lo está quemando. Está bien, no importa. Buena vida.